si estábamos atrapados en Estados Unidos de inmigrantes, nos habíamos llevado nuestros ahorros de toda la vida y se han desaparecido. Nuestro apartamentico de allá se pagó en 6 meses y ahorita no solamente paga la hipoteca, sino que deja una ganancia de casi un 30% adicional. Yo amo a esta pareja que voy a entrevistar hoy. Son unas personas reconocidas como artistas que han pasado momentos increíblemente difíciles por decisiones proactivas que han tomado para crecer, para su familia, pero que los ha llevado a incomodarse, a tener desafíos que yo no sé si yo podría hacer lo que hizo Gary y Lily cuando tuvieron esta situación, pero tomaron esto y lo convirtieron realmente en un cultivo de crecimiento, de fortalecimiento de su relación, de inspiración para su familia, y a través de eso han inspirado a muchísimas personas. Liliana y Gary son espectaculares. Muchos de ustedes los van a conocer cuando los escuchen, pero cuando ustedes oigan lo que hay dentro de ellos, se van a enamorar de ellos como yo estoy enamorado. Esta es una reflexión acerca de trabajar en pareja, de superar desafíos, de comunicarse con la pareja, de crear un proyecto financiero en conjunto que te prometo que va a romper tu corazón, como lo hizo conmigo. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Liliana y Gary, ¿cómo están? Hola Carlos, felices de volver a verte. Yo me siento muy contento y sobre todo muy orgulloso de lo que han hecho ustedes. Y le estaba comentando a Dani ahorita cómo trabajan ustedes tan hermoso en equipo. Realmente me conmueve, me entusiasma, me gusta. De verdad, felicitaciones porque hacen una pareja maravillosa, de verdad. Y cómo han transformado su vida financiera en tan poco tiempo. Déjenme contarles un poquito de ellos dos, porque yo tengo la fortuna de haber tenido miles de estudiantes, pero yo los recuerdo a ellos, pues no solo por su notoriedad, pero más que todo por la tenacidad. O sea, realmente la notoriedad, he tenido personas bastante influyentes, lo que sea, pero ellos dos tienen una capacidad de compromiso, de reinventarse, de ensayar, de buscar puertas nuevas, pero con una entrega y un compromiso que es impresionante. Es impresionante lo que ellos dos han hecho. Qué linda presentación. Muchas gracias. Sí, somos muy aventureros. No. Lo que tú dices, el corazón nos ha vuelto muy aventureros. Y... Pero ustedes no son aventureros irresponsables. Es que una cosa es aventurero y otra cosa es buscar opciones. Ustedes han sido muy responsables, han tomado pasos súper incómodos, dificilísimos. Vamos a empezar un poquito y vamos a hablar de esto si ustedes quieren. Cuéntenos un poquito de quiénes son ustedes, porque eso es parte del cuento que estamos haciendo. Bueno, pues para los que no nos conozcan, Liliana González, Gary Forero, nosotros somos pareja que nos unimos hace 15 años y nos conocimos en la actuación. Somos actores, en ese momento estábamos los dos en el mismo proyecto, nos conocimos ahí y bueno, surgió un amor así muy de novela. Exacto, empezó de novela. Éramos esposos en la novela. ¿Y les gustó el papel? Sí, nos gustó el papel de nuestra vida. Mucho, así que lo pasamos a la vida real y tenemos un hijo de 12 años y la verdad, como dices tú, hemos sido un muy buen equipo. Afortunadamente siempre nos hemos llevado muy bien y digamos que hemos sido, lo que decías, aventureros pero con responsabilidad. Y creo que lo más importante es que hemos tenido como grandes desprendimientos, a pesar del esfuerzo que pueda traer eso. Es extraño, pero después de que haces un gran desprendimiento, donde lo tienes que hacer con mucha valentía, siento yo, pues la vida nos lo ha demostrado a nosotros, que la vida te premia. Dios o en lo que creas, después trae una gran recompensa y bueno, eso es un poco de lo que nos ha sucedido juntos. Yo siento que lo que nos ha pasado es que nosotros somos muy intuitivos. Siempre hay un llamado acá de corazón. De hecho, nuestra relación empezó así, empezó de una forma extrañísima, pero el corazón nos dijo, es por ahí. Así los números no den o lo que sea, es por ahí y es una cosa muy bonita. Y de hecho, nuestros pasos han sido con intuición y siempre han traído, si no traen ganancias, traen grandes enseñanzas bonitas. Bueno, y ustedes son personas reconocidas en Colombia como artistas y de la televisión y ahora están haciendo sus obras de teatro y de verdad que eso es un mérito especial y ustedes van a ver por qué cuando ellos cuenten la historia. Vamos a comenzar
empezar primero con cómo era su situación financiera antes de tomar el programa. Bueno, eso fue en un momento muy particular de nuestra vida porque pues nosotros ya llevábamos como 12 años haciendo vida juntos en Colombia, y en ese momento que Gary conoció el curso tuyo, estábamos viviendo en Estados Unidos y estábamos esperando los papeles de la residencia, es decir, estábamos atrapados en Estados Unidos que no nos podíamos mover. Digamos que viviendo esa situación de inmigrantes y algo totalmente atípico y fuera de lo que habíamos vivido toda la vida, entonces era un gran reto de vida. Nos habíamos ido y nos habíamos llevado nuestros ahorros de producción de toda la vida y se han desaparecido ya porque en dólares es muy rápido, se desaparece. De hecho, mira, Carlos, antes de irnos para Estados Unidos yo estaba haciendo flipping acá y teníamos 2 apartamentos por vender que se vendieron en Colombia y nos los comimos totalmente allá en Estados Unidos. Entonces esto me acuerda de una cosa que me pasaba a mí porque yo en Estados Unidos trabajaba como lonchero. Me levantaba todos los días a las 3 de la mañana y de 3:30 a 4:30 yo veía tus podcasts, los videos, y yo me acuerdo que en medio de ese viaje yo decía, yo voy a estar ahí, vamos a estar ahí, lo vamos a hacer. Se veía imposible porque yo veía las historias de los demás y yo decía, pero con lágrimas decía, vamos a estar ahí. Yo voy a contar más detalles porque ellos lo están contando muy fácil. Están ahí como comiendo lo que sabemos con el tenedorcito. No, eso no era así. Yo lo recuerdo porque Liliana, cuando hicimos el coaching, Liliana estaba, como dice, atrapada en Estados Unidos. Después de tener una carrera notable en Colombia, estaba empezando de cero, que en Estados Unidos es menos cero, ¿cierto? Y se estaban comiendo los ahorros y ella buscando cómo hacer su trabajo, que es supremamente difícil, y Gary consiguió un tráiler, ¿no? Un tráiler en la Florida para vender comida es como irse de vacaciones al infierno, ¿me entiendes? Entonces, porque es una persona que tiene que estar en un espacio de 1.5 metros parada junto a una parrilla con un solecito de 40 grados afuera vendiendo cosas calientes. Realmente no era un tráiler sino un food truck. ¿Te acuerdas que yo te hablé de Port St. Lucie? Que yo tenía que manejar desde Miami a Port St. Lucie todos los días ida y vuelta. 2 horas y media, 2 horas, ¿no? 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Era una cosa increíble. Impresionante. Me acuerdo mucho, Carlos, de esa reunión, eso sí no se me olvida porque lloré. Y lloramos toda la reunión que era ya. Ay, pobrecito. Porque Carlos me dice, en pocas palabras, me dice, a ver, Liliana, despierta, porque yo no quería trabajar en cualquier cosa por 2 cosas. La primera, la más importante, que era que yo no quería descuidar a mi hijo, entonces yo como que me rehusaba eso. Y la otra, porque yo no quería trabajar en cosas que no estuvieran relacionadas con mi profesión, porque es mi objetivo de vida y mi pasión. Entonces Carlos me dijo como, a ver, despierta. Si no haces eso pronto, no van a tener con qué comer. Están en la quiebra más o menos. Yo me siento culpable. No era verdad, porque ustedes estaban ahí que querían quedarse, se habían comido los ahorros y estaban gastando más de lo que tenían, de lo que ganaban. Entonces estaban en una situación muy vulnerable. Pero lo que a mí me admiró es cómo ustedes fueron ajustándose y en la forma como lo hicieron, fueron buscando la forma de hacerlo. Realmente, porque como tú dices, es difícil, o sea, dejar al niño que acaba de llegar y ustedes que han sido muy familiares, eso es algo maravilloso, pero ¿por qué se decidieron regresar de nuevo? La principal razón es la salud de nuestras mamás. Emocionalmente estábamos muy apegados aquí a eso. Evidentemente fue un momento muy difícil allá y nosotros acá éramos muy libres. Es como que un pez salió del agua y no sabía que existía el agua hasta que estuvo por fuera. Entonces aquí teníamos unas condiciones, unas posibilidades. Lo mejor que nos pasó en Estados Unidos fue haberte conocido, Carlos, porque a través de empezar a estudiar y todo eso, empezamos a abrir la cabeza y empezamos a cambiar de pensamiento y empezamos a ver una luz en medio de tanta oscuridad y tanto sufrimiento. Y dije, hey, esto lo podemos hacer allá en Colombia, mientras estamos con nuestras mamás y todo eso. Ahora somos residentes y hay una obligación con los papeles y todo eso, pero mientras tanto estamos acá. Y muy seguramente estaremos en Estados Unidos más adelante, pero ya en otras condiciones. Pero con otras herramientas que son supremamente válidas, con otro camino, no con otras posibilidades. En otro momento, exactamente. Entonces, ¿cómo era la situación financiera de ustedes? Porque llevaban 12 años juntos cuando nos conocimos, ¿cierto? Sí, yo creo. Y les había ido muy bien financieramente. Sí, hemos sido juiciosos. Yo trabajaba con flipping,
entonces yo algo sabía de propiedad raíz acá y trabajamos con la actuación. Desde entonces, que nos conocimos siempre la actuación nos daba un ingreso bueno y siempre fuimos cuidadosos en no ser gastadores y siempre invertimos. Después, primero en finca raíz que teníamos y después empezamos a explorar otros negocios, de tener taxis, de tener camionetas. Luego volvimos a la finca raíz, que finalmente siempre nos ha gustado mucho el diseño, y Gary empezó a remodelar apartamentos. Ha sido como la historia financiera alterna con la actuación, pero siempre hemos sido cuidadosos y eso creo que ha sido la gran ventaja, porque sobre todo en nuestra carrera hemos visto millones de actores que les cambia la vida porque les cambia el sueldo y ya después se montan en ese estilo de vida y ya no pueden echar para atrás los y no se quieren desprender de eso. Que ese es otro mérito impresionante que les doy a ustedes. A mí me pasa a veces con colegas que están en este trabajo y se comen el cuento de la fama. Y es como si la fama se me volviera mi mujer o mi marido, ¿me entiendes? Que tengo que mantenerla al nivel de vida. ¿Y a quién carajo le importa cómo vive Carlos David? Claro. Pero el tener el coraje ustedes de decir, un momentico, vivíamos en este estrato, en estas condiciones y ahora vamos a vivir de esta manera tan modesta y tan increíble. ¿Saben qué me muestra eso? Que ustedes son de verdad. Porque hacen lo que es importante para la familia, lo que es importante para ustedes. Es que yo tengo tantos seguidores o soy famoso o la gente que va a opinar. Bueno, que opinen lo que opinen, pero ustedes, y yo me acuerdo de esa conversación, en ningún momento me dijeron eso. En ningún momento ese fue, no, es que yo tengo que mantener mi estatus, mi imagen. Mira que a mí me pasaba una cosa en Port St. Lucie, y es que muchas de las personas a las que yo les daba la comida me reconocían. Me decían, ¿tú no eres el de la novela esta? ¿Y usted qué hace aquí? Usted no debería estar allá grabando, usted aquí repartiendo comidas. Yo lo hacía con todo el amor del mundo y realmente atendía muy bien a la gente y me decían, wow, es admirable. ¿Por qué estás acá? Y yo le dije, la vida me trajo acá, me están enseñando, me sacaron del paraíso y me llevaron un poquito a comer de otras cositas para aprender que el mundo no es solamente blanco, ahí también negro, pero después viene una recompensa. Y algo que tú no estabas esperando el después, sino ya lo estabas con la actitud, lo estaban disfrutando. Hay algo que me encanta, que en la mentoría está ayudando a otros muchachos, a otras personas. Él da y ahorita donde llega se vuelve artista. Se gana la gente. Bueno, entonces lo que entiendo es esto. A ver, ustedes ganaban bien, eran organizados, invertían en bienes raíces, pero entonces, ¿qué aporte les dio la mentoría diferente? Porque finalmente, por más que éramos organizados, éramos empíricamente organizados, desorganizados. No sabíamos lo que estábamos haciendo. No sabíamos lo que hacíamos y de todas formas no teníamos un presupuesto, no teníamos una línea, y eso realmente, cuando habían proyectos, si había novela, estábamos tranquilos, pero se iba la novela y se iba el proyecto y empezamos a decir, bueno, ¿y ahora? Porque no teníamos una organización financiera como tal. Además, acá desde la distancia, es decir, que yo no estoy tan involucrada con los números como tal, sí nos dábamos cuenta que el negocio como lo llevábamos, que a pesar de que iba bien, si hubiera seguido así en el tiempo y con el cambio de gobierno, la inflación, todas esas cosas externas que pasan, hubiera llegado a un punto donde muy probablemente hubiéramos quebrado, nos hubiéramos visto ya en un momento desesperado. Pero ya eso sabiéndolo después de que Gary estudió contigo, pero pues en ese momento hubiéramos seguido así y no sabríamos a dónde hubiéramos llegado. Ya ahora que él tiene ese otro conocimiento, ya sabe qué de lo que hizo puede funcionar o no y qué otras opciones hay. Es que es impresionante. Y entonces ustedes llegan, deciden regresar a Colombia, se organizan. ¿Cómo empezaron a invertir? Porque esa historia también es maravillosa. Lo primero fue mágico, porque mira, nosotros gracias a Dios teníamos la casa gracias a que habíamos sido juiciosos. No habíamos salido de ella. Pero la casa era un pasivo, porque hay que pagarle una hipoteca, porque hay que pagarle muchas cosas, y teníamos un cuarto en la parte de abajo, que era una pequeña bodeguita, y esa bodega se conecta con el cuarto de servicio, que es en la parte de abajo y tiene salida hacia la parte de atrás de la casa. Lo hemos empezado a remodelar y lo convertimos en un apartamento, que lo tenemos en rentas cortas, y ya eso convirtió la casa en un activo. Una cosa que hicimos tan sencilla en 2 meses, porque yo hago cocinas, he aprendido en el camino a hacer la cocina, el closet y todas estas cosas. Lava, plancha, pone inyecciones, hace jales, hace cartas de amor, lleva a los niños al colegio. Director, actor. Pero es impresionante porque cuando volvemos de Estados Unidos, volvemos sin capital, en ceros. Y en ceros en cuanto a los bancos, porque pues llevas año y medio fuera del país sin mover plata, entonces no sé quién prestar.
el ingreso en Colombia. Nadie cree en ti, a pesar de que tengamos caras conocidas, no es suficiente. Eso sí, la cara bonita no. Entonces es empezar otra vez a ver como de dónde, por dónde, y gracias a Dios Los Angelitos vino esa idea del Airbnb y es lo que como que surge nuevamente la posibilidad de estar acá. Y te cuento una cosa, tiene una rentabilidad del 200% anual nuestro apartamentico de allá. Se pagó en 6 meses y ahorita no solamente paga la hipoteca, sino que deja una ganancia de casi un 30% adicional. Entonces, qué tranquilidad impresionante. Guardo de lo que Gary aprendió contigo y que lo transmite a nuestra vida es que uno siempre, digamos, cuando está en crisis y eso, siempre cree que se están acabando las posibilidades y que no, es que no prestan, entonces uno se come el cuento y que no prestan porque no, es que los intereses están altos, entonces uno se come ese cuento y no intenta nada más, pero al ver las historias de la gente que está contigo y que siguen buscando y buscan 200 veces hasta que algo revienta o algo les dice que sí y finalmente se logra y de las maneras más inesperadas. A nosotros han pasado cosas loquísimas que nunca nos imaginamos que fuera de esa forma, pero es como el estar ahí siempre confiando que va a salir. Ahorita estamos grabando un podcast con una señora que tiene 59 años, lleva 20 años en Italia cuidando ancianos y ella decía que compró el libro de la esposa de Kiyosaki que le decía, la mujer tiene una pieza clave que tiene que encontrar, y yo siempre me preguntaba eso, y cuando yo me di cuenta lo del inmueble al año, yo dije, esa es mi pieza clave, yo voy a sacar mi poder para comprar, y ha comprado ahorita 2 inmuebles y va a comprar 3 en los próximos 2 años, cuidando ancianos, y va a crear su negocio de cuidar ancianos para Europa, y eso lo hubiera podido hacer 18 años antes, pero sacó el poder. O sea, no es solamente el poder con entusiasmo, porque ustedes tenían antes el entusiasmo y el compromiso de trabajo que siempre lo han tenido, pero no tenían la estrategia. La falta de conocimiento. Exactamente, es cómo tengo que pensar y cuáles son los pasos concretos, ¿cierto? Como eso tan sencillo que tú estás mencionando. Bueno, un momentico, si mis amigos dicen que están caros los intereses, ¿por qué no voy a 20 bancos, a todos los bancos y busco las posibilidades, aunque me digan que no? Y realmente no busco, que es otra de las cosas que aprendí con el triatlón, es que cuando empecé a pensar en la posibilidad de correr el triatlón, yo no me dije, yo voy a correr el triatlón, porque pues soy viejo y no sé si pueda y me termine enfermo, pero es cómo empecé a preguntar con la actitud de buscar cómo lo hacía, no que no podía hacerlo, sino cómo lo hacía. ¿Qué es lo que realmente compartimos en la mentoría? Es no pienses que no puedes, piensa cómo puedes hacerlo. Y si tú te das el tiempo y la apertura para cambiar los pensamientos, lo puedes lograr. Ahora cuéntame un poquito del apartamento, que es impresionante esa historia. Ay, lo de la casa es maravilloso porque, bueno, acá empezamos a buscar y claro, como está la casa y la hipoteca es pequeña, vamos a sacar plata de acá, pero no, en el momento no. Entonces tengo a mi mamá y le digo, mami, pues usted tiene la pensión y sigue trabajando y tal, vamos a hacer esto. Y entonces ella me hace un pequeño préstamo y entonces arrancamos a buscar a través de la información que ya habíamos aprendido y el marketplace y una cosa y otra. Encontré una casa en estrato 2 en una loma y a mí me vibró. Yo dije, wow, esta casa pues es feíta, necesita mucho arreglo. Un lugar feíto. Pero yo dije, voy a traer a mis mujeres para que me digan, si a ellas les suena, nos vibra a los 3. Y llevé a mi mamá y llevé a Lili y las hice bajar una loma, unas escaleras, llegamos a la casa y ellas se quedaron así mirando la casa y bueno, demos la vuelta, mi amor. Y entramos, dimos la vuelta y yo les dije, bueno, ¿y qué? Y las dos me dijeron, me parece que está chévere. Y yo, ¿qué? ¿Les gusta? Wow. Bueno, no, ya no hay nada que decir, vámonos. Salió corriendo a agarrar al que lo estaba vendiendo, a darle al mediodía ya tenía el negocio hecho. Al mediodía dije, mire, aquí le tengo arras, ya dijo mi mamá, mi esposa y mi corazón me dijeron que sí, ya vámonos. Era una cosa loca, pero bueno, es el primero, ¿no? Tú sabes que el primero es el que más miedo tiene uno. Sí. Empezamos un proceso, pero de entrada sentimos que podían salir 4 apartamentos de una casa. Esa casa pasó de dar un 5% de rentabilidad a dar un 22% de rentabilidad. Multiplicó por 5 el valor en el que estaba rentada en ese momento. Hoy precisamente estoy haciendo el último contrato de renta y se ha multiplicado por 5.5
1.3 la renta de la casa. Entonces ha sido una historia supremamente maravillosa, supremamente bonita y bueno, resultado también de la intuición y de la unión familiar. Finalmente es eso. Bueno, una pregunta antes de volver a la casa. Yo trabajo con mi esposa 24 horas, 7 días, porque trabajamos juntos. Y es difícil, porque ambos somos tercos, brutos, con la cabeza, cada uno tiene sus ideas perfectas, pero nosotros tenemos muchas estrategias para manejar los desacuerdos, ¿cierto? Que nos ayuda a pasar esos pantanos. ¿Cuál es la estrategia que tú tienes para manejar un desacuerdo con Gary cuando estás que lo estrangulas porque él está proponiendo una idea que a ti te parece lo peor o que es una estupidez? Bueno, la estrategia que tengo es que lo noto con la emoción muy arriba, entonces yo prefiero callar en el sentido de contestar lo mínimo, atar mucho mi emoción para que no choque con la de él y espero un poquito y ya cuando a él se le baja, ahí sí hablamos. O sea, uno de los dos lo propone, pero así toque a veces. No sé si te ha pasado que a uno le toca bajar la cabeza sabiendo que el otro es el que la ha cagado. Sí. Entonces, a veces me amarro y digo, ok, vale la pena porque sé que está tan terco en la idea que no va a bajar la cabeza y a decir, pero finalmente hablando y todo eso ya se llega a ese punto donde cada quien acepta en qué falló y se busca una mediación. Pero sí, a veces eso es como lo que me toca hacer y te juro que me amarro las entrañas porque me dan ganas, como dices tú, de... Y ella es brava y se aguanta. Sobre todo. Maravilloso. Y es como no dejar que mis emociones o mi loca de la casa, ¿cierto? Yo hablo de los esfínteres emocionales, ¿cierto? Es como, sí. Si yo tengo ganas voy al baño, no aquí en la sala, ¿cierto? Y lo mismo, yo quiero estrangular al otro, pero no lo voy a estrangular ya, porque a lo mejor yo estoy equivocado y a lo mejor dejo, como tú dices, no lo voy a decir de una forma en que a lo mejor voy a decir cosas de las cuales me arrepiento, ¿cierto? Entonces, en lo posible me bajo. Y hay otra cosa que nosotros hemos aprendido, o que nosotros aplicamos, que se lo debo a Diana, y ella dice, siempre presumir la inocencia del otro, que tú lo dijiste de alguna manera, ¿cierto? El otro la cagó, pero ha hecho tantas cosas buenas que no importa. ¿Sí me entiendes? O sea, la relación vale más. O sea, yo no me voy a poner con esas bobadas porque si yo veo todo el contexto, esto no tiene importancia. O a lo mejor él o ella lo que estaba haciendo es lo mejor que podía, ¿cierto? Listo, como yo la he embarrado, entonces yo no puedo ponerme aquí del juez supremo. Bueno, ¿y tú cómo lo manejas, Gary, cuando tienes desacuerdos? Yo soy consciente tal vez de una cosa y es que eso que me ha gustado tanto de Lili, todas esas posibilidades, su prudencia, su inteligencia, tienen otra cara también. Entonces, cuando estamos bravos, todo ese potencial sale hacia el otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Somos muy complementarios, yo soy muy impulsivo, entonces yo voy para adelante con las cosas y Lili es un poco más calmada y entonces ella es más prudente y me ayuda a direccionar. Entonces nos complementamos muy bien. Eso en una pelea, pues se convierte en que yo soy explosivo y ella, entonces todo eso lo llevo a, todo esto es resultado de nuestras capacidades también y todo esto nos va a llevar a un sitio que vale la pena. Entonces, si yo tengo un real compromiso, que es lo que muchas veces está faltando en las relaciones, que es como probemos a ver qué sale, probemos a ver y miremos a ver qué pasa. Si yo realmente me he comprometido con mi relación, con mi esposa, con mi familia, voy a entender que esto es parte de... Es ver el contexto, que eso le quita perspectiva, ¿cierto? Si yo me enfoco solo en las cositas, claro. Pero si veo eso en contexto con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todo lo que hemos pasado, con todo lo bueno de la otra persona y es mucho más fácil. Entonces, ahorita tiene esos 4 apartamentos, más el apartamento que tiene abajo. Están esos apartamentos, más el apartamento, más la casa, eso es lo que tenemos y ya esta semana pues estamos buscando. Lo que tú dices, ya uno genera confianza y mamá me dijo, bueno, mi amor, vamos a buscar ya. Me gustó el negocio, está funcionando, vámonos y ya sabemos. Y ya en el banco cambian las condiciones. Ya el banco empieza a ver con otros ojos, empieza a pasar otras cosas. Entonces, lo más difícil es el comienzo. Ya después de que la primera, lo que tú me decías, la primera es la difícil, la segunda va un poco más fácil y además se vuelve muy sabroso porque vamos dando vueltas, mami, mira esta, mami, o con Lili y tal. Y entonces ahí nos damos cuenta de que nos empieza a gustar y empezamos a ver un norte, lo que no teníamos, que es una luz. Vamos para allá, vamos a repetir. Y en medio de ese repetir aparecen muchas personas. Ayer, por ejemplo, una persona que nos estaba mostrando una casa nos
nos dijo, mira, yo compré una casa allá en la esquina, hice 25 habitaciones y estoy recibiendo tanto. Y te empiezan a botar más y más y más ideas. Entonces es un camino, como una bola de nieve positiva. La energía atrae energía. Es muy chévere. Y va a llegar un momento en que va a haber más propiedades de las que pueden comprar. Claro. Esto porque así nos pasa, uno no puede comprar todo, pues yo por lo menos no puedo comprar todo porque ya uno tiene sus contactos, ya sabe cómo hacerlo y todo, pero en últimas no puede hacer todo porque no tiene el tiempo para hacer todo lo que uno quisiera. Bueno, una pregunta. ¿Qué consejo le darían a esas personas que tienen buenos ingresos y no saben qué hacer? Y por otro lado, cada uno maneja su plata como quiere. Bueno, a mí algo de lo que me encanta de lo que tú enseñas es que rompes los esquemas que siempre nos han enseñado. Siempre nos criaron con el tema de usted lo primero que tiene que tener es una casa. Todo el mundo lucha por tener su casa donde va a vivir y sueña con eso y no se da cuenta que pues sí, claro, es muy lindo y muy importante, pero más importante primero tener una propiedad que te produzca. Y además las ideas de que no crea que no le van a prestar, se le van a prestar. Ideas como de que no importa que esté la inflación, la guerra, todo lo que esté pasando por fuera, siempre va a haber oportunidades. Un montón de conceptos que derrumban los esquemas y eso me encanta. Entonces, yo pienso que el consejo sería como no creernos el cuento de lo que siempre nos han enseñado, sino buscar, investigar más allá, que existen muchas posibilidades. La única que nos bloquea nuestro pensamiento. Es necesario creerse en lo que uno quiere lograr. Y respecto a las parejas, que cada uno maneja su economía por un lado, yo por lo menos no estoy de acuerdo, porque creo que una pareja se une pues si quiere familia, así sea sin hijos, es como una empresa. Y pues en una empresa, pues más de 2 socios, cada uno manejando cosas diferentes y sin saber qué está haciendo el otro, pues eso sería la locura. Tengo una amiga, de hecho, que ella tiene una cuenta aparte que el marido no sabe porque ella en el fondo piensa que se puede separar del marido y necesita tener una plata guardada. Entonces, bueno, claro, si tú tienes esas ideas de que de pronto me separo y por aquí no es, pues de pronto sería lógico, pero si tú tienes la idea y las ganas de que tu relación funcione, ¿para qué vas a esconder la economía, no? Genial. ¿Y tú, Gary? Para mí lo más transformador en esto ha sido el capítulo 1 de la mentoría, que es el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento es terriblemente poderoso. Y parte de eso, y voy a contar una cosa muy pequeña que me pasaba cuando yo estaba en 10º y en 11, todos mis cuadernos de la mitad hacia adelante estaban llenos de firmas de autógrafos. Yo no era actor, pero yo en 10º y en 11 todos mis cuadernos eran con cariño Gary Forero, para no sé quién Gary Forero. Y cuando me pasó por primera vez en la vida que con cariño Gary Forero, dije, oh, por Dios, el poder de la mente es una cosa impresionante. Y esto que está pasando hoy es reflejo también de un pensamiento. Entonces les diría... Porque incluso en ese momento que estábamos tan hundidos y tan desesperados en Estados Unidos, Gary era como, yo sé que lo voy a poder hacer, no sé cómo más adelante, pero voy a hacerlo. No hemos perdido la fe. Entonces, ¿qué quieres con tu pareja? O sea, plantearse eso. Yo no juzgo si pueden o no pueden. En nuestro caso hay una cuenta. Y todo en los carros son de la casa, todo es de la casa, no es ni de Gary ni de Liliana, pero no juzgo a los que no puedan, sin embargo, porque son culturas también que entran, información de los papás, información de un lado y de otro. Sin embargo, mientras más uno puede abrirse, que uno puede cambiar el pensamiento puede cambiar la genética y puedo llegar a ese punto donde realmente quiero, ¿qué quiero realmente en la vida? Y es plantearse un poco cómo me gustaría, quitarse ataduras, estar más libre, no tener tantas necesidades. Y en ese buscar personal de cada uno, empieza uno a compartir libremente con la otra persona, a partir de encontrarme a mí mismo. Entonces el pensamiento es muy fuerte y todo lo que te está pasando de una u otra forma lo estás ocasionando a través de lo que estás teniendo en tu cabeza. Entonces pregúntense, ¿qué están teniendo en su cabeza que no los ha dejado tener otra relación? Y si tienen dinero para invertir y todo ese cuento que era lo que tú preguntabas, disfrútenlo, conózcanse, qué es lo que quieren de la vida, tengan una meta juntos en común y trabajen hacia allá, que cuando hay 2 personas remando se llega mucho más rápido. Más rápido. Y hacia el mismo lugar. Bueno, y a ti que estás viendo esto de verdad, mira, ay, que mi pareja, que a mí me gustaría trabajar como ellos. La pregunta correcta para mí no es ¿por qué mi pareja no trabaja conmigo como él o como ella? La pregunta correcta para mí, la pregunta útil es ¿qué es lo que yo estoy haciendo o no haciendo que no ayuda a que mi pareja trabaje conmigo? Porque en últimas, esta pregunta se la he hecho a muchísimas personas y siempre encuentro la respuesta, no,
no, es que no me abro, es que yo no quiero que me controlen, es que yo no le cuento a la persona, es que yo no valoro a la persona. Todas esa serie de respuestas que van generando un abismo que me parece absurdo, porque en última, si yo estoy con una persona, compartimos la cama, las familias, los defectos y los sueños y todo, ¿cómo es que no comparto la parte económica? Además, si yo tengo un problema de salud, la persona que más probablemente va a estar conmigo es mi pareja. Entonces, ¿cómo no va a saber lo que tenemos? Y esto puede sonar como cantaleta, pero no solamente es arriesgado y costoso en un momento de crisis, sino que cuando comienzan a trabajar como lo hacen Lili y Gary, generan un equipo. Se potencializa el resultado, la sinergia entre los dos. Entonces, realmente recuerda, mira, en esa persona que tienes, si tú la miras con gratitud y con admiración y con aceptación, en vez de tus juicios, tú vas a poder crecer financieramente de una forma que no te lo imaginas. Porque lo hermoso es que entre los dos, cuando hacen este tipo de acuerdo o hacemos, la plata no importa entre los dos, porque es el mismo equipo y ambos estamos en lo mismo. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.